Hola, el tema que vamos a ver hoy se llama estructura electrónica de los átomos. Los electrones juegan un papel fundamental en la reactividad química de un átomo y por tanto necesitamos conocer cómo se encuentran los electrones en un átomo y cuáles son sus propiedades. Y bueno, todo eso se ve justamente en este tema, estructura electrónica de los átomos. Hasta ahora habíamos visto con los experimentos de Thomson, de Millikan, de Rutherford, Chadwick, etc., que el núcleo no era, el átomo, disculpen, no era un pan dulce como decía Thomson, sino que tenía toda la carga positiva concentrada en un núcleo. Sabemos que en el núcleo están los protones y los neutrones, y el resto del átomo, un espacio mucho más grande que el núcleo, es el que lleva la carga negativa y ahí es donde se encuentran los electrones. ¿Por qué les digo que las propiedades de los electrones son muy importantes a la hora de definir la reactividad química de un átomo? Bueno, supongamos que tenemos otro átomo similar a este y entre estos dos van a formar un enlace químico, o sea que entre estos dos van a reaccionar y para que ellos reaccionen este átomo se tiene que acercar a este otro. Cuando se van acercando, fíjense qué es lo primero que entra en contacto. Entran en contacto primeramente los electrones y por lo tanto cuando este átomo reaccione con este otro, lo primero que entra en juego entonces son las nubes electrónicas y es por eso que es muy importante conocer qué pasa con los electrones en los átomos. Esto es más o menos lo que les tengo resumido acá abajo. En general, cuando hay reacciones químicas, los átomos ceden, captan o comparten electrones y entonces debemos aprender cómo se encuentran los electrones en el átomo, cuáles son sus características y lo que vamos a ver desde acá en adelante son experimentos que permitieron dilucidar la estructura electrónica de los átomos. Gran parte de lo que se conoce sobre la estructura electrónica de los átomos proviene de los estudios de absorción o emisión de luz por las sustancias. ¿A qué llamamos luz o qué conocemos normalmente como luz? Todos ustedes saben que la luz es un tipo de radiación electromagnética y esta radiación electromagnética, la luz, transporta energía a través del espacio. Nosotros conocemos algunos ejemplos de radiación electromagnética. La radiación que detectamos con los ojos se denomina radiación visible o luz visible. Pero hay muchísima otra radiación electromagnética que no la podemos detectar con los ojos, pero sí estamos familiarizados con ella. Algunos ejemplos son los rayos X, el infrarrojo. Piensen ustedes en el control remoto del televisor. Cuando uno aprieta un botoncito del control remoto, lo que está haciendo es emitir radiación en el infrarrojo, emitiendo energía al detector del televisor y esa energía activa el detector y hace que cambie el canal, que varíe el volumen, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, esa no la detectamos con la vista, pero el detector que tiene el televisor, por ejemplo, sí está detectando esta radiación. Conocemos también la radiación ultravioleta, por eso cuando estamos al sol tenemos que usar lentes para que filtren esa radiación que es bastante dañina. Después las ondas de radio, los celulares también se transmiten información a través justamente de radiación electromagnética. Vamos a ver entonces cuáles son las teorías que describen qué es la radiación electromagnética y vamos a ver que hay dos teorías. Esta que tenemos acá se llama teoría ondulatoria de Maxwell y déjenme ir para adelante un poco, la otra teoría es esta, teoría corpuscular o cuántica de la luz o de la radiación electromagnética. Entonces vamos a ir viendo estas dos teorías. ¿Qué dice la teoría ondulatoria de Maxwell? Esta teoría dice que la radiación electromagnética son campos eléctricos y magnéticos que se propagan en forma de onda. Acá tengo un esquemita, dos tipos de ondas diferentes, dos tipos de radiación electromagnética. Imagínense, estas ondas acá, que son como un campo eléctrico y un campo magnético que se mueve a una velocidad altísima en una dirección, por ejemplo, en este sentido. Esta otra también se mueve a la misma velocidad muy alta
en este otro sentido. Son dos tipos de radiación electromagnética. Acá podemos distinguir un parámetro muy importante que caracteriza a las diferentes ondas electromagnéticas y es lo que se llama longitud de onda. La longitud de onda, que se denota con la letra griega lambda minúscula, es la distancia que hay entre dos crestas o que hay entre dos valles en una de estas ondas. La longitud justamente tiene unidades de distancia. Miremos acá, con estas dos ondas es muy fácilmente distinguir que esta de acá arriba tiene una longitud de onda más grande o más larga que la de acá abajo. El tamaño de este es bastante más pequeño que este otro. Otro parámetro que caracteriza a la radiación electromagnética, de acuerdo a la teoría ondulatoria de Maxwell, es la velocidad a la cual viajan estas ondas. Todas ellas, sean de longitud de onda grande o de longitud de onda chica, viajan exactamente a la misma velocidad, que es justamente lo que se conoce como velocidad de la luz, y lo denotamos con la letra C minúscula. El valor de la velocidad de la luz, de la velocidad a la que se mueven todas estas ondas en el vacío, es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es un valor grandísimo. Son 300 millones de metros por segundo. Si lo expresamos en kilómetros por segundo, son 300.000 kilómetros por segundo. Para darse una idea de cuán rápido se mueve la radiación electromagnética, de cuán rápido se mueve la luz, si nosotros nos moviésemos en un avión, por ejemplo, a esta velocidad, en un segundo podríamos dar la vuelta a nuestro planeta Tierra unas 10 veces más o menos, ¿sí? O sea que la luz se mueve muy rápidamente, todas las ondas estas se mueven a la misma velocidad. El tercer parámetro muy importante también que caracteriza a la radiación electromagnética es lo que se llama frecuencia de la radiación, que se la denota con la letra griega nu. Esto no es una B corta, es la letra griega nu minúscula. Y para entender qué es lo que es la frecuencia, deberíamos pensar en que estas ondas, las dos se están moviendo, por ejemplo, en esta dirección, las dos a la misma velocidad, y que nosotros nos paramos a esta distancia acá, y vemos cómo van pasando las crestas una atrás de la otra. Como las dos se mueven a la misma velocidad y esta tiene una longitud de onda más grande, bueno, entre cresta y cresta va a tardar más tiempo que en este otro caso, porque esta tiene longitud de onda más chica. Por ejemplo, en un segundo van a pasar una cierta cantidad de crestas acá y en un segundo van a pasar un número mayor de crestas acá. Esta de longitud de onda pequeña tiene frecuencia más alta, es la frecuencia de pasaje de las crestas, y esta de longitud de onda más grande tiene frecuencia más pequeña. Entonces, justamente lo que se llama frecuencia sería la cantidad de ondas que pasan por unidad de tiempo, y las unidades de la frecuencia son los hertz o los hercios, y que son ondas por segundo directamente se escribe como segundo a la menos 1. Hay una relación muy simple entre la frecuencia de la radiación y la longitud de onda. Si uno hace el producto de las dos, si uno multiplica frecuencia por longitud de onda, va a obtener un valor constante que es justamente el valor de la velocidad de esa radiación, que es la velocidad de la luz. Entonces, como esto es una constante, acá fácilmente vemos que si tenemos radiación con longitud de onda grande, la frecuencia tiene que ser pequeña para que el producto siga valiendo C. Y por el contrario, si la radiación tiene longitud de onda muy pequeña, la frecuencia va a tener que ser muy grande para que el producto siga valiendo un valor constante, que es el valor de C. O sea que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Longitudes de ondas grandes implican frecuencias pequeñas y viceversa, longitudes de ondas pequeñas implican frecuencias grandes. Hagamos un experimento ahora con radiación electromagnética. Hagamos incidir radiación visible, un haz de radiación visible en un prisma, y lo que vamos a ver es que ese haz incidente es descompuesto por el prisma en radiación de diferentes colores. La vista nos permite distinguir que estamos yendo acá
desde el violeta hacia el rojo. Y la particularidad de cada uno de estos colores es que cada uno de ellos tiene una frecuencia y una longitud de onda característica, o sea que el prisma logró descomponer esta radiación incidente, que era una mezcla de todos estos colores, de todas estas radiaciones diferentes en cada uno de sus componentes, y cada uno de ellos tiene una frecuencia y una longitud de onda característica. Si ahora tomamos desde el violeta al rojo y lo rotamos y lo ponemos de manera horizontal, vamos a ver que tenemos este esquema, este diagrama. De nuevo estamos yendo desde el violeta hacia el rojo, y lo que encontramos acá les tengo más o menos puestas las longitudes de onda que corresponden a cada uno de esos colores. Por ejemplo, este azul o este violeta tiene una longitud de onda de unos 400 nanómetros. La equivalencia es un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Van a tener que acostumbrarse a estas dimensiones en algunos casos cuando estemos tratando de la radiación visible. El color este celeste o verde de 500 nanómetros, ¿sí? Es un continuo de variación de colores porque hay un continuo de variaciones de longitudes de onda, desde longitudes de ondas más pequeñas, frecuencias más altas, a longitudes de ondas más grandes, frecuencias más pequeñas. Nos movemos en el visible desde el violeta al rojo, y esta disposición de todas las longitudes de onda y todos los colores que corresponden a la radiación visible se llama espectro visible. Es una representación de cada uno de los componentes de la radiación visible. Nosotros no podemos detectar por encima del rojo, pero acá hay también radiación, ¿sí? Justamente la que sigue acá es la que se llama infrarrojo. Infra pequeño quiere decir sea de frecuencias menores al rojo, y para el otro lado tenemos el ultravioleta, ultra mayor, por encima de frecuencias mayores, serían frecuencias mayores que la del color violeta. Ahora, este espectro visible lo vamos a poner en un contexto donde tengamos representado no solamente la radiación visible, sino toda la radiación que viene de este lado y toda la radiación que viene de este otro lado acá. Y este va a ser el gráfico que vamos a ver, y es lo que se llama espectro electromagnético general. Tenemos dos escalas. Está en inglés, ya que está, vayan aprendiendo un poco de inglés, vayan practicando. Estas son longitudes de ondas aproximadas. Esta es una escala de longitudes de onda, wavelength. Eso es longitud de onda, está en unidades de metros. Y acá arriba tenemos una escala de frecuencias para los distintos tipos de radiación electromagnética. Fíjense que nos estamos moviendo acá a la izquierda de valores muy pequeños de longitudes de onda a valores muy grandes de longitudes de onda. Esto es 10 a la 4 metros, son 10.000 metros. Y fíjense que como longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales, valores muy pequeños de longitud de onda se corresponden con valores muy grandes de frecuencias, y valores muy grandes de longitud de onda se corresponden con valores mucho más pequeños de frecuencia. Lo que nosotros habíamos visto como espectro visible es solamente esta partecita bien pequeña acá, que para verla la tenemos que ampliar acá abajo, pero fíjense la magnitud de todos los tipos de radiaciones que hay del espectro electromagnético. Lo único que podemos detectar nosotros con la vista es esta partecita acá. Como les dije, por debajo en frecuencias del rojo está la región del infrarrojo del espectro electromagnético. Por encima del violeta en frecuencias está la radiación ultravioleta, y tenemos otros tipos de radiación, rayos X, que tienen frecuencias todavía más grandes que el ultravioleta. La radiación gamma, los rayos gamas, tienen frecuencias todavía más grandes. Ya vamos a ver con la otra teoría que mientras más frecuencias tengan, mayor es la energía de la radiación. Por eso estas son muy dañinas y estas no son tan dañinas. Y veamos acá, por ejemplo, con frecuencias bajas, después del infrarrojo tenemos, por ejemplo,
las radios FM tienen, si esto es 10 a la 6 Hz, 1.000.000 de Hz, esto significa 1 MHz. Y si estamos cerca de 10 a la 8 Hz, esto sería 100 MHz, por acá 90 MHz. ¿Sí? Ustedes pueden haber escuchado en la radio que la misma estación de radio dice Radio Universidad transmitiendo en 90,5 MHz o 93.7 MHz o 100.1 MHz. Es justamente la frecuencia de la radiación a la cual la antena de esa radio está transmitiendo y es lo que detecta la radio, el equipo de radio que tenemos en casa. O sea que acá tenemos todo lo que corresponde a el espectro electromagnético. Nosotros podemos ver una muy pequeña parte del mismo. Hasta ahora entonces estamos con la teoría ondulatoria de Maxwell. Vamos a ver solamente una pantalla con teoría corpuscular cuántica de la luz. Esto lo van a ver muchísimo más en alguna cuántica, en alguna físico-química ya más avanzada, pero yo les quiero dar las conclusiones o lo que dice esta teoría corpuscular o cuántica de la luz. Los que trabajaron mucho en esto fueron Max Planck y Einstein. Planck hizo las teorías, Einstein explicó también lo que se llama efecto fotoeléctrico. Los dos obtuvieron premio Nobel por estos trabajos. Por ejemplo, Einstein, el premio Nobel que obtuvo Einstein fue justamente por la explicación del efecto fotoeléctrico aplicado a esta teoría y no por la teoría de la relatividad por la cual uno lo conoce normalmente a Einstein, ¿no? El premio Nobel fue justamente por estos trabajos con esta teoría corpuscular o cuántica de la luz. ¿Qué dice esta teoría? Lo que dice es que la radiación puede ser considerada como formada por partículas o corpúsculos de energía. Científicamente se los llamaría cuantos o fotones de energía. Cada uno de estos cuantos o fotones posee una energía que es proporcional a la frecuencia de la radiación. Si tenemos radiación de cierta frecuencia, lo multiplicamos por una constante que es lo que se llama constante de Planck. Este es el valor, ya lo vamos a ver, y obtenemos la energía de la radiación. Como yo les decía hace un rato, mientras mayor sea la frecuencia, mayor va a ser la energía de la radiación. La constante de Planck vale 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ya van a aprender a trabajar con esto. Entonces, lo importante de la teoría corpuscular es que no dice que son ondas, sino que es como si fuese un haz de partículas y cada una de esas partículas, cada uno de esos cuantos, cada uno de esos fotones tiene una energía y esa energía puede ser calculada fácilmente con esta ecuación. Para ir resumiendo entonces, con la radiación electromagnética tenemos dos teorías. De acuerdo a la teoría ondulatoria de Maxwell, la radiación electromagnética puede ser descrita como un conjunto de ondas eléctricas y magnéticas. En cambio, de acuerdo a la teoría cuántica de Planck, la radiación electromagnética puede ser descrita como un conjunto de partículas o corpúsculos. ¿Cuál de las dos es la correcta? Las dos son correctas. En la actualidad se considera que la radiación electromagnética tiene un comportamiento dual, y acuérdense de esto, comportamiento dual. En ciertos casos, la radiación tiene un comportamiento que se manifiesta como si fueran ondas, y en otros casos esa radiación se manifiesta como si fueran corpúsculos. Dependiendo de la situación, entonces se van a comportar como ondas o como corpúsculos. Eso significa comportamiento dual. ¿Por qué es importante y por qué le remarco esto, comportamiento dual? Bueno, cuando veamos a los electrones, vamos a ver que los electrones en un átomo también tienen comportamiento dual. En ciertas situaciones se van a comportar como ondas y en otras situaciones se van a comportar como corpúsculos.